Amén, amén. Cada cristiano debe tener su, y el que no tiene Biblia, no, que compre una, ¿verdad? Que busque una. Es la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte, le decía a mi esposa, traigo un tema desde hace tiempo que no sé ni cómo aterrizarlo hoy, porque son 3 partes y no es mucho tiempo, pero ella con sabiduría me aconseja siempre. Me dice, da uno y ya, ¿verdad? Y nos vamos a los tacos. Y dije, bueno, buen consejo. Entonces vamos a darle. Hoy quiero hablarte del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra, así como nosotros tenemos también ese poder en lo que decimos, en lo que hablamos. Esta es la palabra del Señor y en este libro hay poder. No solamente es un libro relacionado con la religión o con asuntos espirituales. Aquí tenemos una enciclopedia de todos los temas. Tenemos muchas sabiduría, tenemos poemas, ahí tenemos muchas cosas. Hasta si a usted le gusta el humor, ahí encuentra también uno que otro chiste. Ni un amén escuché porque todos son espirituales, pero palabra de Dios hay. El poder de la palabra. ¿Qué tanto poder tiene la palabra en usted? ¿Se rige usted por la palabra de Dios? La palabra de Dios, segunda de Pedro 1:19, dice que tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. En días pasados tuvimos a nuestro amado hermano Luis Harfuch, quien compartió la palabra. Pero él en unos momentos determinados de su predicación daba algunas palabras de sabiduría, proféticas a alguien. Y llega un momento cuando las personas siguen a estos oradores con el fin de recibir una palabra de parte de él. Pero él siempre dice, ¿sabe qué? La palabra profética más segura es la Biblia, es la palabra de Dios. Y cuando en todos los sermones que él dio, estuvo dando la palabra profética más segura, que es la palabra. Ya después, cuando el Señor le daba así un chispazo, le revelaba el expediente de alguien, pues ya él lo hacía en obediencia. Pero esta es la palabra. No podemos andar buscando hombres o personas videntes, ni tan mucho menos en algún medio electrónico que nos depara el futuro. O cómo vas a hacer a tus 50 años, aleluya. ¿Qué te depara? ¿Sabes esas aplicaciones, esas cositas que salen en el Facebook? ¿Cómo te vas a ver cuando seas viejito? Yo no quiero verme viejito. Y a veces somos un poquito así novedosos y andamos viendo qué irá a pasar mañana. ¿Sabe qué? Aquí tenemos la palabra profética más segura, la cual dice que al justo le va a ir bien, que yo, si creo en el Señor, va a ser salva toda mi casa, que joven fui y sigo siendo joven, no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Que esta palabra viva y eficaz sea el baluarte, sea la fortaleza, sea la base en la cual fundamentamos nuestro diario vivir. Dice el versículo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuántos van a estar atentos a la palabra profética más segura? Estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Con esto en nuestra mente yo quiero hablarle respecto al poder de la palabra. La Biblia, que es la palabra de Dios, es el libro de libros. Como le decía hace un momento, es un compendio de tantos temas los cuales nosotros podemos encontrar en este lugar. Pero una de las cosas que suceden en este tiempo, mire, le digo solamente, este libro es considerado bestseller, traducido al mayor número de lenguas. Cada biblioteca cuenta por lo menos un volumen en ellos. En el 90% de los hogares hay una Biblia. Como mínimo, a veces hay 2, en nuestra casa hay no sé cuántas, a lo mejor en su casa hay varias, pero en el 90% de los hogares hay una Biblia.
pero también quiero decirle, es el libro más difundido, pero el libro menos leído. ¿Por qué? Porque el enemigo trata e impide en todas formas de que nosotros como creyentes leamos la palabra de Dios. Y porque sabe una cosa, el diablo sabe que si la iglesia sabe lo que la Biblia dice, memoriza, vive conforme a la palabra de Dios, será una iglesia peligrosa para él. Por eso trata de que usted y que yo no leamos. Cuando empezamos a leer, ¿qué sucede? Usted empieza a leer como eso de las 3 de la tarde después de que comió, y empieza a leer, aleluya, y nada más alcanza a leer el versículo 1, y gloria a Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero ¿sabe qué? Es un remedio para el insomnio. Todo aquel que no duerma empieza a leer la Biblia, le va a dar un sueño tremendo. Y estas artimañas del enemigo están siendo utilizadas por el enemigo precisamente para mantener al pueblo en ignorancia, para mantener al pueblo, a la iglesia de Dios nada más viviendo de eventos, siendo emotivos, viviendo solamente de palabra de alguien, viviendo de twitters, ¿no? Viviendo de posts en el Facebook, de una palabra que alguien me suelte en el radio, ¿no? Y que yo pueda vivir así. ¿Sabe qué? Si nosotros nos metemos a la palabra de Dios, esta será la palabra que nos mantendrá firmes en la tormenta, firmes en la situación que pueda venir en contra de nosotros. Entonces tenemos que buscar siempre esa palabra que es, como el versículo de Pedro decía, es la palabra profética más segura, es esta. Y cuando no sé qué hacer, voy a la palabra. Cuando tengo situaciones difíciles, porque estas vienen a la vida del creyente, de repente yo tengo que ir a la palabra. Cuando no sé qué hacer, qué decisiones tomar, yo tengo que ir a la palabra. Cuando no sé si casarme o no casarme, tengo que ir a la palabra. Si ya me casé y pienso que si corro o escapo por mi vida, tengo que ir a la palabra. Cada una de las cosas, las situaciones de esta vida, encontramos el consejo de ella en la palabra de Dios. Pero ¿cómo llegamos a tener esta palabra viva y eficaz? La Biblia me dice, o me cuenta, puedo ver la historia a través de Moisés, y este es uno de los primeros puntos. Dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés en el capítulo 24 de Éxodo. Jehová le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esta es algo de la palabra de Dios también. La palabra de Dios iba a ser dada a un pueblo que había salido de la esclavitud y que no tenía este libro, no tenía ni los rollos ni nada de eso, solamente tenía el consejo de liderazgo. Pero el Señor le dice a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y usted sabe, la ha escuchado, a lo mejor está acerca de este relato de cómo el Señor le da las instrucciones. Y cuando nosotros pensamos en ley, pensamos en los mandamientos. Pensamos en esos 10 mandamientos nada más. Sin embargo, el Señor entregó muchas otras cosas alrededor de esos 10 mandamientos. Se levantó pues Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte a Dios. Y le dijo a los ancianos: espérenme aquí mientras yo voy a hablar con el Señor. Aquí se va a quedar Aarón con ustedes y Hur. Y si tienen alguna situación, necesidad, vayan con él. Yo voy a estar allá arriba. Y subió Moisés. Y dice la escritura que estuvo 40 días y 40 noches allá. En ese tiempo, dice el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. La gloria de Jehová reposó sobre ese monte, el monte Sinaí. A lo mejor usted ha escuchado ese canto, que la gloria de Jehová bajó en el Sinaí.
y el monte temblaba porque Dios estaba. Y fue cuando el Señor le está teniendo ese encuentro con Moisés. Y dice la escritura que lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En ese espacio de tiempo, durante esos 40 días, el Señor le entregó varias cosas. Y dentro de esas cosas, aparte de lo que vemos o que el pueblo vio cuando bajó Moisés, les dio esas tablas, las tablas escritas por el dedo de Dios. Y dice la escritura que capítulo 31, versículo 18, dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fíjese, antes de escribir el himno, algo en el himno nacional de nosotros los mexicanos, el Señor escribió en las tablas de aquí. Dice que el dedo de Dios escribió estas tablas del testimonio, las cuales les dio a Moisés. Y volvió Moisés, versículo 15 del capítulo 32, volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Ahora, cuando él desciende, usted sabe que dejó encargado el rancho con Aarón y con Hur. Y cuando él regresó, había situaciones que no eran correctas. Josué le dijo a Moisés: oye, Moisés, se oye como ruido de pelea. Y Moisés le dijo: no es ruido de pelea, el Señor ya me dijo lo que está pasando allá. Hay gente que se ha desviado, que se ha encaminado por sendas equivocadas. Y dice que respondió: no es voz de alarido de fuertes ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantos, es lo que oigo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio las danzas alrededor de un becerro de oro que habían hecho en la ausencia de Moisés en esos 40 días. ¿Cómo en 40 días un pueblo puede desviarse tanto después de conocer a un Dios que los sacó de la esclavitud y que los ha llevado de una manera milagrosa hasta el punto donde hoy se encuentran? Pero en 40 días ellos tratan de buscar otra salida, y un líder que no estaba preparado en ese momento para liderar o para tomar decisiones, dice: está bien, yo hago lo que ustedes me digan, traigan sus joyas, traigan sus anillos, traigan sus aretes, sus cadenas y todo lo que sea, y vamos a hacer algo. Y dice la Biblia que hicieron un becerro de oro. Y ahora que regresa Moisés, vio esto, dice el versículo, que aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió la ira de Moisés. Se enojó tanto Moisés, dice, que arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, las originales. El dedo de Dios había escrito ahí las ordenanzas o las indicaciones para un pueblo, pero por la ira y al ver lo que estaba sucediendo, él las tiró. Fue un iracundo. El iracundo es esa persona que toma esas decisiones de repente, que no piensa, sino que en un instante puede tomar una decisión drástica, como patear la puerta en el cuarto, darle una patada al perro cuando llegas, ¿no? O das una respuesta rápida. Y de la misma manera Moisés vio lo que estaba sucediendo con el pueblo y se enardeció. La ira llenó su corazón, y dice que golpeó las tablas y las quebró. Y lo que hizo, dice, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre las aguas, y luego esas aguas se las dio de beber a los hijos de Israel. Estaba enojado. Muchas veces el líder se enoja y es tranquilo, ¿eh? Yo doy gracias a Dios por tener un líder, un jefe, un pastor, ¿verdad? Una persona de autoridad en mi vida que no es tan enojón. Él no hubiese hecho eso con nosotros, de haber molido el becerro y luego echarlo sobre las aguas y ahora trágatelo por portarte mal. Qué bueno que estamos ya en otra época, ¿no? Pero fíjate lo que hizo Moisés.
Moisés, cuando descendió y vio todo esto, lo que hizo, quebró las tablas y luego deshizo el becerro, lo hizo polvo y se lo dio de tomar en una agua de Jamaica al pueblo de Israel, que se había desviado. Pero sabes una cosa, Dios es un Dios misericordioso. No es como Moisés. Qué bueno no fue como Moisés, porque después de un rato hubo situaciones que sucedieron ahí a consecuencia de lo que había hecho el pueblo. Pero el Señor le dijo a Moisés de nuevo en el capítulo 34 de Éxodo. Jehová le dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Como Dios misericordioso, ¿no? Y lo único que Dios quiere es establecer una comunicación a través de un mandato, de una orden, de preceptos, de mandamientos. Y Él no quiere que haya ese vacío de información. Y dice la escritura que le dijo: alízate 2 tablas. Y Jehová le dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme 34:28, 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras al primer caso. Dice que cuando descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los que mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, ponía un velo sobre. Ahorita llego, a lo mejor te dice: ¿hasta dónde nos va a llevar? No le hizo caso a la hermana Olga de que fuera sencillo. Ahorita vamos a aterrizar este asunto. El velo sobre el rostro de Moisés, cuando hablaba con el Señor se lo quitaba, y cuando hablaba con el pueblo se lo ponía. Y fíjate, dice la escritura que al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Cuando estamos en comunión con el Señor, reflejaremos su gloria. Cuando hemos estado con Él, y no te voy a hablar de subir al monte o de bajar al monte, no, de esos tiempos de comunión íntima en tu casa, donde tú puedes hablar con Él, donde tú puedes expresarle, donde Él te va a entregar también preceptos, donde Él te va a decir: hijo, hija, hazlo, no lo hagas, o de esta manera. Y después de que sales de ese encuentro con el Señor, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu papá sabe que tú has estado con Él. Y de la misma manera Moisés recibió esa condición, pero literal. Ahora sí, literal, o sea, no fue figural, literal. Su rostro resplandecía de tal manera que se tenía que cubrir. Y fíjate, me voy a ir rápidamente a lo que dice el Salmo 19. No se olvide de lo que sucedió en ese monte. Cómo unas tablas originales fueron rotas, y luego fue la primera falsificación que hubo, ¿no? El primer trabajo de copia que se hizo a través de este acto. Pero no olvide ese momento en el cual recibe esas tablas y ese fenómeno sobrenatural que sucede con su rostro. Pero quiero que vayamos rápidamente al Salmo 19. El versículo 7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma es lo que se amarga en el ser humano. El alma es lo que causa la tristeza, el dolor, causa todas las situaciones anómalas en la vida de un ser humano. De la misma manera, las cosas buenas, el alma participa en ello, ya que sabemos que el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Pero la Biblia dice que la ley de Jehová, en otro término, la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio, lo mismo que sucedió, lo que se menciona en Éxodo, dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 2 cosas que encuentro aquí en este versículo. En el versículo 7, la ley lo que hace, o la palabra lo que hará conmigo, es que convierte mi alma, que arregla mi alma,
que me ayuda en lo íntimo, en lo emocional, en aquello que me esté atormentando. Dice la escritura en el versículo 7 que también me hace sabio si yo soy sencillo. Dice la escritura: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quiere usted ser sabio? ¿Quiere usted ser sabia? La palabra de Dios le da sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, la misma palabra de Dios dice: pídasela al Señor. Y la sabiduría, el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, aquí está. Nosotros encontramos sabiduría en este libro. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Usted cree eso? ¿Son sí o no? ¿Son negro o son blanco? ¿Es pecado o no es pecado? No hay un término medio. ¿Es frío o caliente? Y hoy en este tiempo necesitamos, mis hermanos, conocer el mensaje de este libro, la ley y el orden de este libro, el cual establece que no podemos ser tibios. Mira, si dice el versículo: el que está sucio, ensúciese más, ¿verdad? Pero si vas a santificarte, santifícate más. Y la palabra de Dios no nos da una dualidad, no nos da una doble moral, sino nos dice: ese es el camino, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. O sea, no hay un término medio. No te dice: te vas a estar en medio, en el purgatorio, y ahí chanza y te libre. No, sino es una determinación, porque el mandamiento de Jehová es recto. Los mandamientos de Jehová son rectos. Pero ¿sabe qué hace esos mandamientos rectos? Nos alegran. Dice el versículo: nos alegran el corazón cuando nosotros caminamos. Si usted no es feliz, no le eche la culpa a su esposo. Esposa, si es infeliz, no le eche la culpa a su esposo. Papá, si no es feliz, no le eche la culpa a sus hijos. La ley traía muchos mandamientos y preceptos que eran una losa, te condenaban. Si fallabas, te iba mal. Eras apedreado por alguna razón. Si fallabas en esto, también eran situaciones. Si te daba yo a guardar mis joyas de buen precio para que me las guardaras en tu casa, pero te las robaban, la ley o las reglas establecían que tú tenías que pagarme eso, y luego hacer un juicio ahí con las personas para ver cómo iba a estar esa situación. Si tu buey me atacaba, había una ley también que me defendía. Todas esas cosas estaban establecidas en esos preceptos que recibió Moisés en esos 40 días. Y esa ley me abrumaba en aquellos tiempos. Pero los mandamientos de Jehová no son para abrumarnos, sino para hacernos felices. Pero nos harán felices cuando nosotros los cumplimos, cuando caminamos conforme a sus mandamientos, a su palabra. Así que si usted ve a alguien triste, dígale: oye, ¿has oído que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón? Y a lo mejor sí, no los ha cumplido, y por eso anda con el pico arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Y viene a la iglesia y trae Biblia bajo el brazo, canta aleluya y aplaude, se cae de vez en cuando, ¿no? Pero no vive conforme a los mandamientos. Y cuando sale de aquí, porque es eventual, en el evento está feliz, pero se terminó el evento y ya no lo es. Entonces cuando sale se ve realmente lo que es, y se ve triste, amargado, sin ilusiones, perdido en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque los mandamientos de Jehová no están siendo guardados en esa vida. Y no estoy condenando a nadie, yo no le estoy diciendo a nadie, yo me estoy predicando a mí mismo. A veces voy manejando y me veo la carota triste y digo: hey, ¿qué pasó, hombre? ¿Qué traes? Los dos cachetadas, sonría, Cristo le ama. Y tengo que predicarme a veces yo también. Y a veces cuando mi corazón no está triste, cuando mi corazón no está alegre, está triste, está abrumado. No, normalmente buscamos al culpable. ¿Quién es el culpable? No, a veces el culpable soy yo. Yo soy el culpable, el que no ha puesto atención a los mandamientos de Dios.
porque al desobedecer los mandamientos de Dios mi alma se daña, mi alma es atormentada. Y por eso las emociones, que es la alegría, una de las emociones que se manifiestan a través de nosotros es la alegría. Hay almas amargadas porque no han caminado conforme a los mandamientos de Jehová. Bueno, sigo redando, ya me estacioné mucho ahí. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjese cómo la ley de allá del Éxodo establecía una mano dura, una mano recia, era un castigo. Pero aquí el salmista me está diciendo que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero ¿qué debo hacer yo con estos mandamientos, esos preceptos, estos estatutos? Debo desearlos, debo anhelarlos. Hoy leyó, ¿cuántos capítulos leyó? ¿Alguien leyó un capítulo hoy? ¿Un versículo? ¿Sí leyeron la Biblia, su devocional de hoy? Usted ya tomó esa dotación de palabra, vitamina espiritual que necesita para vivir esta vida. Porque como cristianos debemos de desear la palabra. Así como deseamos a veces esa hamburguesa, ¿no? Esa hamburguesa de doble carne con suficiente mayonesa, sin mostaza porque no le gusta, unas ruedas de cebolla ahí, una hoja grandota de repollo, no sé qué le ponen ahí, y todo eso, y bien jugosita, que usted la aprieta y hasta se hace así como suavecita. Después de todo el día ayunar, ¿no? O de mal pasarse. Pero usted desea ese alimento, esa flauta de harina, aleluya. Yo hoy la deseo, alabanza. Vamos a terminar porque se va a poner dura la flauta. Y ya no va a ser flauta, va a ser burrito, lo que es. Pero en Tamaulipas las flautas son de aleluya. Yo debo desear la palabra, los mandamientos, conocerlos. Así como el Salmo 19 versículo 10 me dice: deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Esta palabra no es para condenar, mis amados hermanos. Esta palabra no me condena. Esta palabra me ayuda a justificarme. Esta palabra no me hunde en el agujero. Esta palabra me saca adelante. Esta palabra no me deprime. Esta palabra me levanta el ánimo. Pero yo tengo que desearla más que el oro y más que el mucho oro afinado, y que sea para mi paladar dulce como la miel. ¿Le gusta la miel? La palabra de Dios dice: es más dulce que la miel, y de esa miel de la buena, la que destila del panal. Fíjate lo que hace esta palabra. Cuando yo la como, cuando yo las guardo, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hermano, el Señor no nos dice: órale, cúmplala, porque si no lo castigo. No, Él dice: hijo, si tú los cumples, caminas conforme a los mandamientos, tendrás un gran galardón. Dice el versículo: en guardarlos hay grande galardón. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Esto es lo que nos ayuda también la palabra y los mandamientos. Y fíjate lo que sucede: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuántos hombres íntegros tenemos hoy aquí? Hombres y mujeres de integridad. Le preguntaron a un gran matemático árabe sobre el valor del ser humano, y este respondió, por ser matemático, de la siguiente manera: si tiene ética el hombre, el ser humano, entonces su valor es de 1. Es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será de 10. Si también es rico, súmele otro 0 y su valor será de 100. Si por sobre todo eso además es bello como algunas personas, agréguele otro 0 y su valor será de 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues lo único que le quedarán serán los ceros. Palabra profética de un matemático.
Esto lo dijo. Dice el versículo que leemos en el versículo 10, capítulo 19, versículo 13 de Salmos: seré íntegro por los mandamientos del Señor y estaré limpio de gran rebelión. La integridad nos da valor, y a través de la palabra nosotros podemos ser hombres. Usted como dama puede ser una persona íntegra, que sabe que está honrando a un Dios que le ve en todos lados, y por consecuencia usted es el mejor empleado en ese taller. Por consecuencia es el mejor estudiante en esa aula. Por consecuencia usted es el mejor padre en ese hogar. Por consecuencia es la esposa más cariñosa, hogareña, que cocina tan rico que hay en el mundo a consecuencia de eso. No por quedar bien conmigo, sino porque queda bien con Dios. Y yo me deleito en las bendiciones. Fíjate, esto es lo que la palabra de Dios es, el poder de la palabra. La ley fue dada, se quedó allá con Moisés. Algunos se quedaron en el monte todavía. Ya quebró las tablas y el Señor les dio otras dos. Pero yo les hago una pregunta: ¿a usted le hubiera gustado ser parte de ese acontecimiento? Viéndolo desde el buen punto de vista. Cuando Moisés es llamado por el Señor, que el Señor le dice: sube a mí al monte. Y Moisés le dice al pueblo: voy a subir al monte, el Señor me llama. El pueblo gozoso. Imagínense usted y yo en medio de esa multitud, escuchando que Moisés va a subir al monte. Y luego sube al monte, y durante 40 días vemos que estamos en espera. Suceden cosas raras, pero en la segunda vez, cuando él desciende, resulta que el rostro de Moisés brilla, y vimos el monte que temblaba, cimbraba. A lo mejor hasta humo salía de ese monte, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y baja de nuevo Moisés con dos tablas. ¿Cómo gritaría usted cuando vea a Moisés? Ya me imagino yo emocionado, muy, bienvenido, ¿no? Gozosos de estar, porque ese acontecimiento está registrado en la palabra de Dios, y yo estoy siendo parte de ello. Me emociono, me gozo, porque vinieron los mandamientos, los decretos del Señor, y los voy a ver yo como primera persona. Qué maravilloso evento. Sin embargo, ahora sí les hago una como Harfuch decía: ¿sabían ustedes que esto sí? Sí, amén. No. ¿Sabe qué? Vamos a lo que dice el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 3, versículo 7 dice que el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Sigo en el versículo 8. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Si aquel monte tembló, si el humo salió en ese monte, si hubo una algarabía porque Moisés venía bajando y el rostro de él brillaba y traía las tablas en sus manos, ¿cómo no? Dice el versículo. Entonces no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida. Esa es la pregunta del apóstol. Y sigue diciendo el versículo 9: si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? La ley nos condenaba. La ley era ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, pata por pata. Pero el Señor vino, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos metió a una nueva temporada, a un nuevo tiempo, y ahora estamos viviendo bajo la gracia del Señor, donde no necesitamos cumplir aquellas normas o regulaciones de antaño, pero sí debemos someternos a la ley de Dios. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos ha hecho justos ante Dios. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino.
Aleluya, el monte temblaba y hasta tiene canción el monte Sinaí. Pero ¿sabe qué? Dice el versículo que de hecho aquella primera gloria no era nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo pacto, del nuevo camino. Esto cuando lo leí, lo marqué y lo rayé y me traje 2 Biblias porque lo leí en una de nuestras reuniones de oración y me doy cuenta de lo que está sucediendo en este tiempo. El enemigo quiere llevar a la iglesia a la antigua ley, mantenerlos leyendo. Yo tengo una hermana que ya les comenté una ocasión que me llama y me dice: Jorge, es mayor que yo. Le recibo la llamada y me dice: Jorgito, solamente te llamo porque has estado mal. Toda tu vida has estado mal. Digo: ¿cómo, hombre? Me he sentido tan bien toda mi vida. Y dime en qué estoy mal. Es que tú estás leyendo el Nuevo Testamento y tú no hablas de las cosas de la ley, donde tienes que guardar. Me empezó a decir muchas cosas. Y mira, y le pregunto: ¿y quién es tu pastor? No, yo no tengo, ya eso de pastores está mal. Y me cayó mal mi hermana, mayor y toda. Y le dije: mira, ya me hablaste de todos me dijo términos que se estaba aprendiendo en hebreo y no sé, en arameo. Y digo: apenas manejas el español y andas buscando otro idioma, pero allá tú. Y me dice: estás mal, Jorge. Tienes oportunidad para volver y no sé qué, y sal de donde estás. Le digo: no, ¿y para dónde me voy? No, nada más sal. Nada más me dice que salga, pero ¿para dónde me voy, chica? Y ella me insistía, y ya después de unos 20 minutos que me tenía ahí mareado con que usara el talí, que tocara el chofar y que me cambiara a Abraham y que empezara yo a comer cosas raras, ¿no? Y le dije: ¿sabes qué, mi estimada hermana? Ahora escúchame tú. Entonces, tú quieres decir que nosotros estamos mal, tú y todos los Tenorio, somos poquitos, 15, estamos mal, más los nietos y todos los hijos de todos. Es una tribu ahí en Veracruz. Algunos traen el hueso todavía atravesado aquí, pero somos guapos todos. Ya nos civilizamos. Cuando salimos a Tamaulipas, nos cambió la vida totalmente. Yo antes no me tenía nada a comprar, pero 33 años aquí me han refinado. Yo soy tamaulipeco, las flautas son de harina. Pero le digo: entonces, hermana Ana, así se llama Ana, hermana Ana, no se llama Rana, hermana Ana, le digo una cosa: si usted y yo estamos mal, esto nos lo enseñaron nuestros padres. Yo estoy siguiendo el evangelio que mis padres me enseñaron. Mi madre me enseñó las escrituras, los himnos, los coritos, todo el ejemplo que vi de mi padre es el que estoy siguiendo. Entonces, como quiera estamos mal. Sí, estamos mal. Dime una cosa, Anita, ¿dónde está papá y mamá ahorita? Y se queda un silencio así como aquí. Digo: dime dónde está mamá. No tuvo respuesta. Le digo: no sabes ni lo que andas haciendo. Te voy a exhortar ahora yo a ti y me vas a escuchar, hija de mi papá. Y que le empiezo a tundir por el teléfono. Al cabo no se podía defender. La dejé, hermano, ahí. Le dije: ora al Señor y que el Señor te ayude, te dé sabiduría, porque tú no tienes que volver a los rudimentos antiguos cuando ya estás caminando en un camino nuevo, que a través del Espíritu Santo podemos nosotros ser justos también, ser vistos como justos ante Dios. Así que si el antiguo camino, algunos quieren volver al antiguo camino. Tengo un amigo pastor que se cambió el nombre también y ya cambió toda su iglesia. Tiene la estrella de David y a Goliat por allá y no sé qué más, y usa el talí. Y mis respetos también. Yo entiendo que eso es algo tradicional, pero yo tendría que irme a cubrir también los rudimentos, los mandamientos establecidos ahí en aquellas tablas de piedra. Cuando dice que el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, pero cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre.
permanece para siempre, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Fíjate, hasta aquí podemos ser muy valientes en este camino. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con el velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse, pero se tapaba la cara. Esto nos indica que en este camino nosotros tenemos que dar testimonio y no tenemos que taparnos la cara para que no vean lo que el Señor está haciendo en nosotros. En este nuevo camino nosotros somos esa, como dice el versículo que leíamos al principio, esa palabra profética segura que debe estar levantada como una lámpara que alumbra en las tinieblas. Y dice el versículo, cuando Moisés, no somos como Moisés, quien cubría la cara con el velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Versículo 14 de 2 Corintios 3, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Ahora yo entiendo a mi hermana, ahora yo entiendo a algunos compañeros que empezamos en el camino en el ministerio y de repente se fueron para ese lado. Este velo, fíjese cómo puede quitarse: solamente al creer en Cristo. Este velo se puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, ¿cuántos se han vuelto al Señor? Cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden decir: yo puedo reflejar la gloria del Señor porque el velo se me ha quitado? El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este nuevo camino nos va transformando y cada día caminamos por donde caminamos, pero somos el reflejo de Cristo. Debemos ser el reflejo de Cristo y no cubrir esa gloria con ese velo. Ahora, mi hermano, en conclusión, la única forma de ser igual a Cristo es siguiendo su palabra, creyéndola, practicándola, hablándola y sobre todo poniéndola en práctica. De nada serviría solamente llevarnos la información si no la ponemos en práctica, porque los resultados de nuestra vida serán reflejados según vivamos los preceptos, los mandamientos de Jehová. ¿Está usted triste? Vaya a los mandamientos del Señor. A lo mejor alguno de ellos no está siendo cumplido. ¿Está usted afligido? Situaciones de la vida te han robado la paz. Hoy el Señor te está diciendo: hay una forma de quitarse el velo para entender los beneficios de la palabra y de los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Cuando uno acude a Cristo. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. ¿Sabes quién quiere que tengamos el velo puesto y que no veamos las maravillosas promesas y bendiciones que están en esta palabra? El enemigo. Pero cuando nosotros reconocemos al Señor, dice la Biblia que ese velo puede quitarse al creer en Cristo. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y hoy yo quiero presentarte a ese Cristo, el cual puede quitarte el velo que te ha robado todas las bendiciones que están en la palabra de Dios. A lo mejor en tu casa hay una Biblia, pero nunca la has querido abrir porque consideras que es algo religioso. No se trata de religión, ese es un velo que pone el enemigo para que tú no vayas a ella. Esta es la palabra que puede transformar tu vida. Esta es la palabra que puede cambiar tu matrimonio. Esta es la palabra que puede cambiar tu manera de ser como padre con tus hijos. Esta es la palabra que puede transformar tu manera de ser como hijo hacia tu padre. Esta es la palabra que puede hacerte el buen esposo que necesita esa mujer que vive contigo. Esta palabra es lo que puede hacer que tú seas una buena mujer para ese hombre que vive contigo. Todo está aquí en la palabra, pero hay que leerla, creerla y ponerla por obra. Y esto se logra a través de conocerle a Él, conocer el nuevo camino. ¿Y sabes cuál es el nuevo camino? El nuevo camino es Cristo. Cuando Cristo es tomado por una decisión
y entramos en ese caminar con Él, estamos caminando ya a recibir las bendiciones y los beneficios que tienen estos mandamientos. Es la Constitución, y esta Constitución solamente rige a los ciudadanos. Y cuando tú no estás en el reino del Señor, en el reino de Dios, estos mandamientos no te rigen, pero las bendiciones tampoco caen sobre ti. Para poder estar siendo beneficiado por los mandamientos y los preceptos del Señor, necesitas ser parte del reino de los cielos. Y la forma de ser parte del reino de los cielos es a través de Cristo Jesús. Cuando recibo a Cristo en mi corazón, yo estoy pasando a ser ciudadano del reino de los cielos. Y ahora los preceptos y los mandamientos y las bendiciones están activas en mi vida, porque soy ahora ciudadano del reino de Dios. A lo mejor tú no lo eres y has vivido una vida difícil porque estás en otro reino. Hoy puedes dejar el reino de las tinieblas y venir al reino del Señor. Y eso se logra a través de una decisión. Quiero en este momento orar con aquella persona que hoy quiere decirle: Señor, yo hoy entiendo que necesito someterme a tus preceptos, pero hoy tomo la decisión de pasar del reino que estoy viviendo al reino tuyo. Y esto no es nada difícil. La religión lo ha tratado de poner difícil, pero es muy sencillo. El Señor dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Tan fácil como eso. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, lo creemos en el corazón, seremos salvos. Tan fácil como eso. Y hoy te presento esa oportunidad. Inclinamos nuestros rostros en oración y pregúntale: Señor, ¿qué me estás enseñando con lo que hoy se ha mencionado? Pero probablemente la pregunta sería: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Al enseñarme esto, al leer esa porción bíblica que me cautivó, que me llamó la atención, ¿qué es lo que debo hacer?